En este video les contaremos un poco sobre la historia del cálculo. Tocaremos varios puntos sobre su evolución y algunos de los personajes con aportaciones importantes para el cálculo. Bueno, para empezar, todo se remonta en la antigua Grecia, aproximadamente el 287 a.C., con el gran Arquímedes, uno de los matemáticos con mayor influencia en la historia. A lo largo de los años, Arquímedes tuvo muchas aportaciones, pero hoy solo nos centraremos en las dos que creemos más importantes. Primero, el principio de Arquímedes, en donde logró explicar que un objeto flotará si la fuerza de flotación es mayor que su peso, y si el objeto es más pesado, éste se hundirá. Por otro lado, también desarrolló una de las máquinas simples clásicas, así es, la palanca, en donde logró resolver problemas relacionados con fuerza y el movimiento. Pero dirán, ¿cómo funciona la palanca? Pues les explico. Esta es una barra rígida que rota alrededor de un punto fijo, llamado punto de apoyo o fulcro. La relación de las fuerzas involucradas en una palanca está dada por la ley de la palanca, que se expresa así. Siguiendo con la línea del tiempo, seguimos con Galileo Galilei. Fue un físico matemático y astrónomo italiano que vivió en el siglo XVI y XVII. Su temporalidad se sitúa aproximadamente entre 1564 y 1642. Algunas de las aportaciones más importantes de Galileo fueron las leyes del movimiento, la ley de la inercia, caída libre, movimiento circular, telescopio, entre otros. Con sus aportaciones pudo resolver algunos problemas como la descripción del movimiento de los objetos, entendimiento de la caída libre y el movimiento circular, la observación del cielo y descubrimiento de nuevos cuerpos celestes. Ahora pasamos con Cavalieri, un matemático italiano del siglo XVII, aproximadamente en el 1598. Cavalieri tuvo grandes aportaciones para las matemáticas, pero igualmente solo nos enfocaremos en las dos más importantes para nosotros. Primero, el método de las indivisibles. Aunque el método de Cavalieri se basa en conceptos similares al de Arquímedes, su enfoque fue fundamental para la evolución del cálculo integral, y además ayudó a resolver el cálculo de áreas de figuras irregulares y problemas de geometría avanzada. Por otro lado, también aportó con el principio Cavalieri, que resuelve problemas relacionados con el cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas. El principio se basa en la idea de comparar figuras mediante el análisis y sus secciones transversales. El siguiente en la lista es Isaac Newton. Fue un físico matemático inglés que vivió en el siglo XVII. Su temporalidad se sitúa aproximadamente entre 1643 y 1727. Algunas de las aportaciones de Newton fueron leyes de movimiento, la ley de gravitación universal, óptica y mecánica celeste. Algunos de los problemas resueltos por parte de Newton fueron descripción de movimiento de los objetos terrestres y celestes, explicación de la caída de los objetos y la órbita de los planetas, desarrollo de la física matemática y la ciencia experimental, entre otros. Gottfried Wilhelm Leibniz fue un filósofo, matemático, lógico, polímata, teólogo, jurista, bibliotecario y diplomático. Algunas de sus aportaciones fueron el cálculo infinitesimal, el sistema binario moderno. También fue entusiasta en la creación de máquinas calculadoras mecánicas, proyecto que estuvo inspirado por la calculadora de Pascal. ¿Cómo aporta al cálculo? Leibniz conceptualizó el diferencial como una cantidad infinitesimal que se utiliza para encontrar las derivadas y las integrales. Su idea de los diferenciales facilitó la manipulación algebraica de estos conceptos y ayudó a formalizar el cálculo. Edward Euler, nacido el 15 de abril de 1707, fue un matemático y físico que fue considerado uno de los más prolíficos de la historia. Una de sus aportaciones fue la notación matemática, otra fue el cálculo y series infinitas. Euler hizo importantes contribuciones al desarrollo del cálculo y al estudio de series infinitas. Introdujo el concepto de función y utilizó funciones exponenciales y logarítmicas en pruebas analíticas. ¿Cómo esto aportó al cálculo? En cuestión de funciones, introdujo la notación función x para describir funciones, lo que permitió una forma más clara y concisa de expresar
relaciones matemáticas. Carl Friedrich Gauss, conocido como el príncipe de las matemáticas, fue un matemático, astrónomo y físico alemán que realizó contribuciones fundamentales en diversas áreas de las matemáticas y de las ciencias. Una de las aportaciones de Gauss fue la teoría de los números, otra el teorema fundamental del álgebra y por último la ley de los mínimos cuadrados. Las aportaciones de Gauss han tenido un impacto duradero y profundo en las matemáticas y otras ciencias. La teoría de los números, su trabajo en esta área ha influido en el desarrollo de la criptografía moderna y en la teoría de los códigos. En cuestión de la estadística, la ley de los mínimos cuadrados es una herramienta esencial en la estadística y en la ciencia de los datos. En la geometría, sus contribuciones a la geometría diferencial han sido fundamentales para el desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein. Y en la álgebra, el teorema fundamental del álgebra es una piedra angular en el estudio de los polinomios y ecuaciones algebraicas. Joseph Fourier, algunas de sus aportaciones fueron el análisis de funciones periódicas, el desarrollo de la teoría del calor, ecuaciones diferenciales, ecuaciones algebraicas, series trigonométricas, estadística matemática y teoría de las probabilidades. ¿Cómo aporta el cálculo? Fourier sentó las bases para su desarrollo con sus trabajos sobre la descomposición de funciones en series de senos y cosenos. La transformada de Fourier es una extensión de esta idea al dominio de la frecuencia. Es fundamental en el análisis de señales, procesamiento de imágenes y resolución de ecuaciones diferenciales. Eso es todo, amigos.